Lucas capítulo 15, versículos 11 en adelante. Dijo así: también dijo Jesús, tenía un hombre dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre sobre aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí muriéndome de hambre, perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta allí la lectura. Hermanos, vamos hoy día voy a tratar de explicar dos conceptos, dos planteamientos. ¿Cuáles son estos? En esto pues va a consistir mi mensaje en esta mañana. ¿Cuáles son estos dos conceptos que yo quiero explicar y aclarar en la mente de los cristianos? Porque yo predico solamente para gente que cree en Dios. Yo no predico para incrédulos. Yo no predico para escépticos. Yo predico para gente que por lo menos, escuchen, por lo menos cree que Dios existe. Y lo segundo, que cree que esta es la palabra de Dios y que todo lo que aquí dice es verdad. Es infalible, es incuestionable. Solamente para ellos predico, porque todos los argumentos que yo doy son sacados de la Biblia. Y si alguien descarta la Biblia, entonces ya no tengo argumentos con que defender mis tesis y la posición que tengo, las verdades que enseño. Entonces, por lo menos, una persona, para poder ser enseñada por Dios a través de mi ministerio, tiene que primero creer en Dios, aun cuando no sea un buen cristiano, pero tiene que creer en Dios, que Dios existe, y tiene que creer que la Biblia es la verdad, es la palabra de Dios, infalible, y que todo lo que ella dice es cierto y es verdad. Entonces, voy en esta mañana con argumentos bíblicos, y para gente que cree en Dios, voy a explicar dos planteamientos, dos conceptos que creo que son muy importantes para entender toda la Biblia. El primero de ellos es, voy a explicar las razones por las cuales el mundo en que vivimos hoy, la estructura política, económica, social, moral y ética del mundo en que vivimos hoy en día es responsabilidad solamente del hombre y no de Dios. O sea, Dios no es responsable de que el mundo esté como está, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo moral, en lo ético y en lo que sea. El mundo es el resultado de la decisión del hombre y no de Dios. Y voy a presentar algunos argumentos para comprobar eso. Y la segunda cuestión que quiero resolver esta mañana, que quiero plantear, es las razones por las cuales Dios no arregla este mundo. Las razones por las cuales Dios no quita la pobreza, la miseria, la injusticia y la maldad que hay en el mundo entero.
Porque alguien dirá, si Dios es Dios y es todopoderoso, ¿por qué no arregla el mundo? ¿Por qué no quita las enfermedades? ¿Por qué no quita la corrupción, la pobreza, la miseria, la maldad y el pecado? ¿Por qué no lo saca? ¿Por qué no limpia este mundo? Y claro, Dios es poderoso y Dios podría hacerlo, pero ¿por qué razón no lo hace? Entonces voy a tratar de explicar estas dos cosas en esta mañana. Empecemos por la primera. Dios no es el culpable ni el responsable de la condición moral, ética, social en la que el mundo se debate hoy en día. En la que el mundo, desde hace 6,000 años, en esta era del hombre, en la presente era del hombre, viene debatiéndose. Por ejemplo, y voy a referirme especialmente a 3 aspectos. Son muchos, pero yo creo que entendiendo estos 3 aspectos vamos a incluir todo lo demás. Por ejemplo, vivimos en un mundo de guerras permanentes, de toda la vida, la historia de la humanidad. Las guerras nunca han dejado de existir. Guerras, muertes, sangre, violencia, genocidios, en lo cual el mundo se ha desarrollado durante estos 6,000 años. Eso lo dice la historia, eso lo vemos hasta ahora, y no lo podemos negar. ¿Cómo más está el mundo? Un mundo donde existe la depravación moral, donde no solamente hay poligamia, sino que además eso se ha degenerado en cosas peores. Tenemos aberraciones sexuales, unión de hombres con hombres, de mujeres con mujeres, unión de animales con hombres, de hombres con animales, adulterio, fornicación que campean por todos lados en la historia, en la humanidad. Y cada vez es peor. Este mundo no lo creó Dios. Me refiero a la estructura social, moral y ética en la que estamos. Dios no creó esto así. En lo que se refiere al esclavismo y a la explotación del hombre sobre el hombre, cosa que comenzó desde el inicio de esta era de la humanidad y que ha seguido y que hasta ahora está presente en la humanidad. Entonces, Dios no es el culpable, no es el responsable de que el mundo esté en este caos y en esta situación. Y voy a explicar esto porque hay mucha gente que le culpa a Dios, de que Dios es el responsable y el culpable de que esto sea así. Vamos a comenzar, para explicar esto, estos 6 argumentos que yo voy a presentar hoy día. Voy a comenzar recordando lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 21. Yo siempre les ruego que aquí ustedes me atiendan. Después ustedes van a ver el video en las redes sociales y podrán comprobar las citas bíblicas, a ver si miento o digo la verdad. Pero por ahora yo quiero que usted no se me distraiga y me atienda. Dice allí en el libro de Éxodo, capítulo número 21, Dios le ordena a Moisés y les dice: estas son las leyes que les propondrás a los hijos de Israel, a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Le dijo así: si comprares siervo hebreo, esclavo de tu mismo pueblo, a uno de tus hermanos que se vende como esclavo. Si comprares un esclavo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º año saldrá libre y de balde, o sea, sin pagar nada por su rescate. Entonces, un esclavo hebreo de su mismo pueblo solamente lo podían tener como esclavo durante 6 años, el 7º que tenía que salir libre sin pagar ningún dinero por su rescate. Eso con los esclavos hebreos. Con los esclavos que eran de otros pueblos, eso no aplicaba. ¿Qué más le dijo? Si el esclavo, o sea, hebreo, entró soltero, solo, pues cuando cumpla su tiempo de 6 años saldrá solo. Si tenía mujer cuando entró a ser esclavo, cuando cumpla su periodo de 6 años saldrá libre él y su mujer, porque entró con mujer a la esclavitud. Si entró solo y su amo durante el tiempo en que fue esclavo le dio mujer y esta mujer le dio hijos o hijas, cuando termina el periodo de los 6 años, la mujer y los hijos se quedarán, son propiedad del amo, seguirán siendo esclavos. El esclavo
saldrá libre, porque ya cumplió sus 6 años. Pero claro, si el esclavo, el siervo, al terminar sus 6 años, y en ese tiempo él le dieron mujer y tuvo hijos, y él no quiere separarse de su familia, entonces él le dirá a su amo que renuncia a la libertad, que no saldrá libre. Entonces, ¿qué hacía el amo? Tenía que llevarlo a los jueces de la ciudad y ponerlo junto a la puerta o junto a un poste, y con una lesna tenía que horadarle, perforarle la oreja, y de allí en adelante ese esclavo quedaba como siervo para siempre en la casa de su amo. Si alguno o cuando alguno de los hijos de Israel vendía a su hija como sierva, como esclava, generalmente como mujer, para ser mujer de alguien, dice que cuando ella cumpla sus 10 años no saldrá como los otros siervos. Si es que no agradare a su marido, o a su amo, mejor dicho, por lo cual no la retiene como mujer, cuando termine su periodo, ella saldrá, ella podrá redimirse a sí misma. En mujeres era diferente que con hombres. Ella podría rescatarse a sí misma, pagar un rescate y salir libre. Y además, no podía ser vendida a otro pueblo extraño cuando ya el amo quisiera deshacerse de ella. Y si en cambio la diere o la desposare con su hijo, con uno de sus hijos, hará con ella conforme a las costumbres de las hijas, la tratará como que si no fuese esclava. Y si el hijo tomare otra mujer por esposa, no le quitará la manutención a ella, no disminuirá ni su alimento, ni su vestido, y tampoco disminuirá el deber conyugal, la sexualidad con ella. Y si no cumpliere con ninguna de estas 3 condiciones, o sea, no le sustenta, no le da alimento, no la viste y no le cumple con el deber conyugal, entonces ella saldrá de gracia, sin dinero, sin pagar nada, quedará libre totalmente. Así fue la ley que Dios estableció para los esclavos hebreos. Los otros esclavos no tenían estos privilegios, por así llamarlos. Estaban en una situación peor. Eso con Israel en el Antiguo Testamento. ¿Qué hay en el Nuevo Testamento con relación a los esclavos? Dice allí Pablo escribiéndoles a los Efesios en el capítulo 6, y hay otras partes en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hablan acerca de los amos y esclavos. Pero en este caso, escribiendo a los Efesios, a la iglesia, Pablo dice lo siguiente: siervos, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Sírvanles como se les sirve a Cristo, no sirviendo solamente al ojo cuando el amo les ve, como los que quieren agradar a los hombres, sino que sírvanle como siervos de Cristo, de corazón, haciendo, o sea, que sirvan de corazón al amo, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo a Dios como Señor y no como a los hombres, sirviéndole al amo como Señor, como amo, y no como cualquier cosa. Porque sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese mismo recibirá del Señor, de Dios, sea siervo o esclavo o sea libre. A los amos, en cambio, les dice: amos, vosotros asimismo haced con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Escúchenme, partiendo de estos temas, de estos pasajes bíblicos, parecería, aparentemente, parecería que Dios fomenta la esclavitud. Porque en lugar de decirle a Israel, ustedes no tengan esclavos,
más bien regula el trato con los esclavos. Y Pablo, en lugar de describir y decirle a la iglesia, hermanos, ahora somos hijos de Dios, ahora ya somos cristianos, y en la iglesia ahora hay tanto amos como esclavos que son parte de la iglesia, y como en Dios no hay acepción de personas, entonces en la iglesia los amos dejen libres a todos los esclavos y que ya no haya esclavitud, al menos dentro de la iglesia. Pero Pablo no dice así. Pablo más bien dice que que los siervos le sirvan a sus amos como se les sirve a Cristo, de corazón. Entonces estos pasajes inclusive son usados por los escépticos y por los enemigos de Dios y del cristianismo para acusar, para calumniar a Dios, diciendo que Dios es esclavista, que Dios es injusto, que Dios estableció inclusive la poligamia, porque los hijos de Israel les decía que si el hombre toma otra mujer, pues que no se olvide de la primera, que le siga sustentando y cuidando, en lugar de decir que no tengan 2 mujeres ni 3 mujeres. Entonces todo esto pareciera ser que tenemos un Dios que fomenta la esclavitud, que fomenta la poligamia, que fomenta las guerras. Porque si leemos otras partes, Dios mandaba a su pueblo a hacer guerra, ordenaba genocidios. ¿Sabe lo que es un genocidio? Es acabar con una población completa, total. Y Dios mandaba a veces que maten hasta los animales, no solamente hombres, mujeres y niños, sino hasta animales. Entonces hay muchos cristianos que no saben cómo resolver esto, que no saben cómo explicar esto. Y los que son escépticos se agarran de esto y atacan el cristianismo, diciéndonos que el tal Dios que nosotros tenemos no existe, y que si existe es un Dios tirano, es un Dios de sangre, de muerte, de genocidios, un Dios de poligamia, un Dios de esclavismo. Me ha costado bastante organizar mi cabeza para poder explicar esto. Voy a presentar 6 argumentos en los cuales trato de demostrar que Dios no es responsable de todo esto. Primero, lo que dijimos al comienzo: Dios no creó el mundo en el que vivimos ahora. No me refiero que no creó los árboles, las montañas, el mar, los ríos, no. Esa creación sí la hizo Dios. Me refiero a la estructura, una vez más, política, económica, social, moral y ética en la que vivimos en este tiempo. Dios no creó este mundo en el que estamos viviendo. Este mundo, créanme, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo moral, fue creado por el mismo hombre. ¿Cómo fue el mundo que Dios ideó, planeó para sus hijos? ¿Cuál fue el mundo que Dios tenía en su mente para que sus hijos vivan? Lo podemos descubrir y leer en el libro de Génesis capítulo 1 y capítulo 2. En Génesis 1:26, después de que Dios creó todo, hizo la creación, y Él mismo dijo que todo era bueno en gran manera. Y si Dios dice que era bueno en gran manera, es que era realmente bueno en gran manera. Después de que creó todo, entonces dijo Dios: hagamos ahora al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios creó al hombre parecido a Él, a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios. ¿Para qué cosa? Para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, la creación, los árboles, los ríos, el mar y toda la creación, y sobre todos los animales que se arrastran sobre la tierra, los reptiles. Entonces Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra
los creó y los bendijo Dios y dijo al hombre y a la mujer que había creado: fructificad, multiplicaos, o sea, tengan hijos, llenen la tierra y sojúzguenla, gobiernenla. Aquí podemos nosotros, escúchenme, conocer, entender cuál fue el mundo que Dios tenía planificado para el hombre, planificado para sus hijos. Primero, iba a ser un mundo en el que Dios mismo viviría con sus hijos, hijos de Adán y Eva, que se iban a multiplicar y a llenar toda la tierra. Dios viviría con ellos como padre. El mundo sería una sola familia, compuestos de los hijos que nacerían de Adán y Eva, de sus nietos, bisnietos, tataranietos y etcétera, etcétera. El mundo sería habitado por una familia, y entre familias no hay guerras, entre familias se aman. Era un mundo donde, escúchenme, el mundo que Dios planificó para el hombre era un mundo donde no había esclavismo. Primero, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y Dios no es esclavista ni tampoco es esclavo. Dios es padre, y los que Él creó eran a su imagen y semejanza, no esclavos. Así que Dios no creó un mundo para que hayan esclavos, amos y esclavos, sino para que haya un padre y hayan millones y millones de hijos. Ese fue el mundo que Dios planeó, que Dios tenía en mente, que Dios ideó para el hombre, para sus hijos. Además, cuando Dios creó al hombre sobre la tierra, nunca le dio señorío sobre sus semejantes, sobre los hombres. Si usted lee con cuidado, Dios dijo para que señoree, escúchenme, los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, los cuadrúpedos, y la creación, la tierra, toda la tierra, o sea, la creación, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Sobre eso Dios le dio dominio y señorío al hombre. En ninguna parte Dios le dio señorío al hombre sobre el hombre, porque sobre el hombre el único que tiene señorío es el papá, es Dios. Entonces el mundo que Dios planificó para sus hijos era un mundo donde no iba a haber esclavismo. Escúchame, en ese mundo ni siquiera el hombre iba a tener señorío sobre la mujer. En ese mundo no había señorío del hombre sobre la mujer, no había machismo. En ese mundo la relación entre hombre y mujer, entre marido y mujer, era la misma relación de cuerpo y cabeza y cuerpo. Allí, en ese mundo, no iba a haber divorcios, ni tampoco iba a haber adulterios, porque allí el hombre y la mujer iban a ser cabeza y cuerpo, y la cabeza no se puede divorciar del cuerpo. Si usted divorcia su cabeza del cuerpo, o sea, se corta el cuello, ¿qué pasa con usted? Se muere la cabeza y se muere el cuerpo. Otra cosa, la cabeza no puede ir a ser cabeza de otro cuerpo. Su cabeza no puede ir a ser cabeza de otro cuerpo. Tendría que cortarla. O sea, es imposible. Ni su cuerpo puede ir a ser cuerpo de otra cabeza, porque son creados uno solo. Por eso es que en ese mundo que Dios ideó y planeó para el hombre, no iba a haber divorcios, no iba a haber señorío del hombre sobre la mujer. Lo que iba a haber es una relación de cabeza a cuerpo. El hombre y la mujer se iban a amar tanto como la cabeza ama al cuerpo y el cuerpo ama a la cabeza. No iba a haber adulterios, ni fornicaciones, ni ninguna otra cosa. No iba a haber poligamia. Ese es el mundo que Dios ideó. Ese es el mundo que Dios creó al comienzo para el hombre y la humanidad. Allí, escúcheme, no habían guerras.
Para empezar, allí no había muerte. La guerra es para matar. Pero en ese mundo, antes de la caída del hombre, allí no había muerte. No había forma de matar nada. La muerte fue consecuencia del pecado. Entonces era un mundo, escúchenme, de completa y total felicidad, porque Dios mismo viviría con sus hijos. Hijos en santidad, hijos de Adán y Eva, una sola familia, donde no habían guerras, no habría violencia, no había muerte, ni sangre, ni genocidios, ni ninguna cosa semejante. Un mundo en el que no iba a haber poligamia, no iban a haber divorcios, no iba a haber fornicación, por lo tanto no iban a haber hijos huérfanos, ni hijos abandonados, ni hijos creciendo en las calles, en las drogas. No iba a haber necesidad de orfanatos que acojan niños abandonados. Un mundo donde el hombre no se enseñoreaba de su prójimo, sino que todos éramos iguales, todos eran iguales, todos hijos de Dios. Y donde no habían amos ni esclavos, había un padre y habían millones, muchos hijos con los cuales él viviría. Ese fue el mundo que Dios planeó. La pregunta es, ¿y cómo venimos a parar entonces en este otro mundo? Donde campea la violencia, la sangre, la muerte, las guerras, los genocidios. Un mundo donde campea la poligamia y todas las demás depravaciones y degeneraciones sexuales que provienen de todo eso. En un mundo donde estamos plagados de explotación del hombre sobre el hombre, de tanta injusticia y desigualdad social, donde encontramos gente poderosa con mucho, que tiene demasiado, que ni sabe cuánto tiene, y con gente que no tiene ni para comer en el día. ¿Por qué tanta desigualdad? Este es el mundo en el que estamos viviendo. Pero ¿cómo es que llegamos a este mundo? ¿Cómo es que vinimos a parar acá? Pues está en el capítulo 3 de Génesis. Cuando Dios colocó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, colocó en medio del huerto dos árboles. El árbol llamado el árbol de la vida y el otro, el árbol llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ambos árboles estaban en el centro del huerto. Dios puso al hombre allí y puso esos dos árboles para que el hombre, escúchenme, escogiese, eligiese comer de uno de los dos árboles. Dios le advirtió al hombre que si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían. No les dijo que les iba a castigar, les dijo que se iban a morir. Que no es lo mismo. Es como cuando usted está en un edificio de 20 pisos, arriba en la terraza, le dice a su hijito, no te lanzarás, porque si lanzas después te castigo un mes. Usted no le dice que le va a castigar, usted le dice, si te lanzas te matas, te mueres. Y usted no puede castigar a un muerto. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no comiesen del árbol de la ciencia del bien y del mal, más que la amenaza de un castigo, era la advertencia de un peligro. Y Dios los puso allí. Adán y Eva tenían que escoger, tenían que elegir si comían del árbol de la vida o comían del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cada árbol representaba un mundo. El árbol de la vida representaba el mundo de Dios. Si ellos elegían comer del árbol de la vida, estaban eligiendo el mundo que Dios había creado, que Dios había diseñado para sus hijos, en el que Dios sería el padre de la casa y la tierra se hubiese llenado, los hombres se hubiesen multiplicado en la tierra, hijos santos y perfectos como eran Adán y Eva, a la imagen y semejanza de Dios, sin esclavismo, sin las degeneraciones sexuales, sin violencia, sin guerra, sin muerte, sin sangre, ni genocidios. Pero si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos estaban escogiendo un mundo sin Dios, estaban rechazando el mundo de Dios
Y estaban escogiendo otro mundo en el que el hombre sería el Dios de ese mundo. Estaban rechazando a Dios como Padre, como el Dios. Y estaban eligiendo un mundo en el que el hombre mismo se convierte en Dios. Donde el hombre mismo, a través de la ciencia, del conocimiento, de la democracia, define lo que es bueno y lo que es malo. Totalmente alejados de Dios, haciendo su propio mundo, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo moral, en lo ético. Ahora, en la misma creación de Dios, pero la estructura, como le digo, política, económica, social, moral y ética del hombre. Y ustedes saben la historia, ellos decidieron comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque Eva quería ser diosa, ya no quería un Dios sobre ella, ella quería ser diosa de su propia vida, y ojalá diosa de los demás. Y Adán, aunque no fue engañado, también comió, así que aceptó también ese mundo de apartado de Dios, alejado de Dios, no tomando en cuenta a Dios, sino que viviendo de acuerdo a su propio conocimiento, a su propia sabiduría, a su propia ciencia. Allí el hombre escogió el mundo en que vivimos hoy en día, un mundo que lo ha construido la humanidad, el hombre mismo, el mundo del humanismo. Claro, un hombre engañado por Satanás, pero al final el hombre gobernando el mundo. Y lo que tenemos hoy en día, no solamente hoy en día, sino a través de estos 6,000 años, es a los hombres gobernando el mundo. Le pregunto hoy en día, ¿acaso los asambleístas y los que hacen las leyes toman la Biblia para hacer las leyes que tenemos? No, ellos dicen que Dios no existe. Otros que dicen que Dios, que sí creen que Dios existe, pues simplemente descalifican la Biblia y dicen que es un libro anticuado, arcaico, y que el hombre no puede vivir bajo estas leyes, sino que el hombre es más inteligente y puede hacer mejores leyes. Y hemos hecho leyes de todo tipo. Hoy en día ya hemos hecho leyes para que las mujeres puedan matar a sus hijos en sus vientres. Eso es humanismo. ¿Por qué estamos en el mundo en que estamos hoy en día? Porque el hombre eligió este mundo. Eligió rechazar a Dios y hacer su propio mundo. Señores, Dios no es responsable del mundo que tenemos hoy en día. Si usted quiere saber cuál es el mundo que Dios pensó y quería, pues tiene que ir a Génesis 1 y 2. Pero en Génesis 3, el hombre rechazó ese mundo que Dios quería para sus hijos y decidió hacer su propio mundo, un mundo donde el hombre gobierna el mundo, un mundo donde Dios está aparte, está afuera, y nosotros hacemos y deshacemos con este mundo. Creación que Dios la hizo y que Dios nos la dejó. Primer argumento, escúcheme, por el cual yo estoy esta mañana planteando de que Dios no es responsable del mundo que tenemos. Porque hay muchos que le culpan a Dios por lo que pasa y por lo que pasa en el mundo, por lo que sucede. No tienen fundamento para hacerlo. Porque el hombre rechazó el mundo de felicidad que Dios tenía para el hombre y decidió hacer su propio mundo. Y lo que estamos haciendo es cosechando el fruto de haber dejado a Dios, el fruto de haber rechazado el mundo de Dios, el fruto de haber elegido un mundo en el que el hombre es el Dios, donde el hombre hace y deshace en la creación de Dios. ¿Me hago entender? 2. Dios nunca instauró la esclavitud.
Dios nunca instauró la poligamia. Dios nunca instauró la guerra y la violencia en la tierra. Dios no es el responsable de eso. ¿Cuándo comenzó la guerra? Comenzó la depravación sexual, la poligamia y todo lo demás. ¿Cuándo comenzó el esclavismo en la tierra? El momento en que ellos rechazaron a Dios y salieron del huerto, que era, por así decirlo, el reino de Dios perfecto. Apenas Adán y Eva tuvieron sus hijos, comenzó la guerra, el odio, la sangre, la muerte. Eso no fue en el huerto, eso no fue cuando Dios era el padre de ellos, sino cuando ellos abandonaron a Dios, cuando ellos escogieron este otro mundo. Y si usted sigue leyendo Génesis más abajito, ya aparecen hombres que tenían 2 mujeres, luego 3, 4, etc. En el mundo de Dios el hombre no tenía 2 mujeres. Dios no le sacó a Adán 2 costillas ni 3 costillas, le sacó una sola. El hombre tiene, ¿sabe cuántas costillas tenemos? Tenemos 24 costillas. Y uno que otro por ahí aparece con 26 costillas. Y otro por ahí con 22. Pero la mayoría, casi la totalidad de los hombres tenemos 24 costillas. Dios pudo haber sacado las 24 costillas, hacer 24 Evas, imagínense usted. Pero ¿qué haríamos con 24 Evas? Si con una ya no sabemos qué hacer. Una broma. Dios sacó solamente una porque Dios no quería poligamia. ¿Dónde comenzó esto? Esto comenzó después que ellos rechazaron el reino de Dios. Y luego vino el esclavismo. Cuando Dios habla, escúcheme, en Éxodo 21, cuando Dios toma a Israel como su pueblo y les da estas leyes sobre los esclavos, habían pasado ya por lo menos 2000 años desde que el hombre salió del huerto del Edén. Cuando Dios toma a Israel, el mundo ya estaba envuelto en guerras, violencias, genocidios. Eso era parte de la estructura moral de la humanidad en ese tiempo. No es que Dios comenzó con la esclavitud cuando tomó a Israel y le dio estas órdenes. Dios no está ordenando que el hombre esclavice al hombre, está regulando la esclavitud para que no hayan excesos. Cuando Dios toma a Israel y le da las órdenes y comienza a regular el asunto de la poligamia, ordenándole a los hombres en Israel, de su pueblo, solamente de su pueblo, de que sean responsables con todas las mujeres que se meten a tener. Ya habían pasado 2000 años en que la poligamia era parte del estándar moral y ético del mundo. No es que Dios comenzó con la poligamia. Dios solamente empezó a regular cuando tomó un pueblo. Les dijo, bueno, entre ustedes va a ser diferente. Ustedes van a tratar de mejor manera a los esclavos. Ya que están en un mundo donde hay esclavitud, ustedes me van a tratar de esta manera a los esclavos. Y a las mujeres de esta otra manera. Alguien dirá, pero ¿por qué más bien no prohibió? Esa es la segunda pregunta que voy a responder esta mañana. Espérese, tenga tiempo. Dios solamente reguló. Tampoco es que Dios comenzó las guerras. Las guerras ya venían desde que el hombre salió del huerto. Habían pasado 2000 años ya en que la guerra era parte de la convivencia de los humanos, de este mundo que el hombre escogió. Lo que Dios hizo fue regular. Dios tomó un pueblo. En tercer lugar, el tercer argumento, Dios tomó un pueblo. De entre miles y miles de pueblos
que habían sobre la tierra. Dios tomó un pueblo para que fuese especial, un pueblo para sí, a Israel. Y tomó este pueblo cuando era esclavo. Ellos habían estado en Egipto 400 años en Egipto. A este pueblo esclavo Dios lo tomó. Él decidió que iba a ser su pueblo. Lo liberó y lo estableció como su pueblo, como un pueblo especial sobre todas las demás naciones de la tierra. Pero cuando Él tomó este pueblo, en medio de un mundo que estaba envuelto en guerras, violencias, genocidios, los genocidios eran parte del estándar de vida y de moral de esa época. Eso no comenzó con Israel ni con Dios, eso ya se practicaba. Cuando un pueblo atacaba a otro pueblo, los exterminaban. Dios tomó un pueblo para que fuese su pueblo, de en medio de un mundo donde la guerra, el genocidio era una práctica común, donde la poligamia era una práctica común, era parte del estándar de vida de ellos. En un mundo donde el esclavismo también era parte de la estructura de vida que tenían ellos. Ahora, claro, si Dios toma un pueblo y hay otros que lo quieren atacar, entonces Dios tenía que defenderlos, Dios tenía que hacer sus guerras para defender a su pueblo. No es que Dios inventó la guerra, sino que tenía un pueblo que era esclavizado, tenía que destruir a los que estaban esclavizándolo. Pueblo a que otros pueblos querían exterminarlos y cometer genocidio con ellos, entonces Dios tenía que defenderlos. Entonces Dios estaba con ellos y Dios hacía la guerra y les ordenaba que hagan esto y esto. ¿Para qué? Para defender a su pueblo en un mundo de guerras. Una vez más alguien dirá, pero ¿por qué Dios no eliminó todo? Ya le voy a dar las razones. Es un mundo que nosotros, los hombres, los humanos, escogimos. Elegimos. Rechazando el mundo de felicidad, de paz, sin guerra, sin poligamia y sin esclavismo que Dios quería para el hombre. Estoy esta mañana explicando el planteamiento de que Dios no es responsable, culpable del mundo nefasto que tenemos hoy en día. Que este mundo es responsabilidad total, completa y exclusivamente del mismo hombre. Porque el hombre decidió sacar a Dios de su vida y constituirse él mismo el Dios de sí mismo. Y crear un mundo que él pensó que lo podría crear igual de perfecto al de Dios, pero que no resultó así. Que más bien, sacando a Dios de su mundo, pues hemos ido degradándonos hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Ya hemos dicho que Dios no creó este mundo, que este mundo lo eligió el hombre, que este mundo es creación en lo ético, en lo moral, en lo político, en lo social, en lo económico. Dios no es responsable de este mundo. El responsable de esto es el hombre. Hemos dicho que Dios no instauró las guerras, ni la poligamia, ni el esclavismo, ni ninguna otras cosas malas que existen en este mundo. Que Dios no instauró esto. Que Dios comenzó a actuar con su pueblo en medio de un mundo que ya estaba plagado de todas esas cosas. Y que Dios lo que hizo fue regular esas cosas que ya existían. No le eches la culpa a Dios. Y estamos diciendo que Dios tomó un pueblo que estaba en medio de todo eso y que a Dios le tocó pues defender ese pueblo en medio de un mundo que estaba lleno de guerras y que querían exterminar a su pueblo. Entonces él tenía que defenderlos y tenía que hacer sus guerras. Querían matarlos, asesinarlos, pues él tenía que matar y asesinar a aquellos que querían acabar con su pueblo. Eso es defensa propia, legítima defensa.
Dios no instauró esas cosas en el mundo. Pero además, no podemos, escucha bien, no podemos, es inaceptable para cualquier persona que tenga una inteligencia, no le digo espectacular, solamente una inteligencia, un sentido común. Es inaceptable que nosotros juzguemos a una persona que vivió hace 4,000 años de acuerdo a los estándares morales y éticos de esa época, de acuerdo a las leyes de esa época. Escuchen, es inaceptable que nosotros juzguemos y condenemos a esa persona que vivió hace 4,000 años y que lo juzguemos y lo condenemos de acuerdo a las leyes, a los estándares morales y éticos de este tiempo. Si vamos a juzgar a alguien que vivió hace 4,000 años, tenemos que juzgarlo de acuerdo a las leyes de ese tiempo. No lo puedes juzgar con las leyes de este tiempo. Le pongo un ejemplo. Si usted tiene un papá que tiene, qué sé, 70, 80 años, y que cuando usted era pequeño lo crió con vara y con látigo y con correa. A mí me criaron así. ¿A quién más lo criaron así? Ya, esos estándares eran aceptados. Eran moralmente aceptados en esa época, hace 50, 60 años atrás. Hoy en día, esos estándares han cambiado. Hoy en día ya no es aceptable, ya no es permitido, va contra la ley, que un padre castiga a sus hijos con una vara o con una correa. Hay lugares donde tú puedes ir a la cárcel si haces eso. Es considerado un maltrato infantil. Es un delito. Tú no puedes ahora ir a presentar ante un juez una demanda contra tu papá porque hace 50 años te pegó 3 pizzas. Porque hace 50 años eso no era un delito. Hoy es un delito, pero antes no era un delito. Si tú quieres juzgar a tu padre, tienes que desenterrar la ley que estaba vigente en esa época y ver si allí él cometió algún delito de acuerdo a la ley de esa época. Tú no puedes juzgar y condenar a Dios, que hace 4,000 años normó, reguló la esclavitud. Porque en ese tiempo la esclavitud, como se la conocía, era legal. No era ningún delito. Era legal. En un mundo que Dios no lo estableció, sino el hombre. Vaya usted a ver a los pueblos antes de Israel, que existieron antes de Israel. Practicaban la esclavitud, practicaban la poligamia, practicaban las guerras. No podemos juzgar y condenar a Dios, que reguló y normó la esclavitud, la poligamia y las guerras, en un tiempo en que todo eso era legal. No porque Dios las legalizó, el hombre las volvió legales. El hombre creó ese mundo. ¿Me hago entender? Estoy hoy día explicando el por qué Dios no es responsable del mundo en que vivimos. Y hemos dicho que primero, porque el hombre rechazó el mundo de Dios perfecto y escogió el mundo donde el hombre mismo iba a gobernar, a reinar, iba a ser el rey, el Señor. Así que el mundo en el que estamos es el mundo que el hombre escogió, no el que Dios tenía preparado para el hombre. Hemos dicho además que Dios no es el que comenzó con la esclavitud, no es el que la instauró, ni tampoco la poligamia, tampoco las guerras y los genocidios.
que eso ya eran parte del mundo cuando Dios aparece con el pueblo de Israel. Hemos dicho que Dios escogió un pueblo que era parte de un mundo, de los humanos, en el que todas esas cosas eran parte de la estructura social, de la estructura política, de la estructura ética y moral en aquellos días. Que Dios tuvo que tomar ese pueblo y tuvo que simplemente llevarlo a la mano en un mundo donde eso era así, el mundo de los humanos. Y además hemos dicho, ya en cuarto lugar, que no es, escúcheme, aceptable bajo ningún punto de análisis el que juzguemos y condenemos a Dios por haber regulado y normado la esclavitud, la poligamia, las guerras, los genocidios en un mundo hace 4,000 años donde eso era parte de la estructura social del mundo. Así como no puedes juzgar a tu papá por los correazos que te dio hace 40 o 50 años. Y algunos creemos que eso era mejor que lo que tenemos hoy en día. Que quizá en esa época se criaban mejores hijos que hoy. Pero bueno, ese es otro tema. No vamos a hablar sobre eso hoy día. En quinto lugar, escúchenme. Muchos escépticos y enemigos de la verdad, enemigos de la palabra de Dios, enemigos de Dios y del pueblo de Dios, hablan como que si Dios hubiese gobernado el mundo antiguo, como que si lo que Dios dijo en el libro de Éxodo capítulo 21 que hemos leído, que les he recitado, como que si eso fue la regulación para todos los pueblos de toda la tierra. Y eso no es cierto. Dios reguló y normó el trato de los esclavos, la poligamia y las guerras solamente a su pueblo, a Israel. El día en que Dios dio estas leyes, estaba en el monte Sinaí, hace más o menos 4,000 años atrás. Y el pueblo que estaba delante de él, a quien Dios le estaba ordenando todas estas cosas que están escritas en el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el pueblo que estaba delante de él era el pueblo de Israel, el pueblo que él había escogido para sí, el pueblo que él había sacado de Egipto. No estaban ahí más atrás los filisteos y por acá los moabitas y más allá los egipcios. No es que Dios estaba dando, regulando y gobernando todos los pueblos de la tierra. No, eso era solamente para el pueblo de Israel. Nada más. Todo lo que Dios dice en el Antiguo Testamento era única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Y lo que Dios dice en el Nuevo Testamento, lo dice solamente para la iglesia, para los que somos hijos de Dios. Los demás vivan como les dé su regalada gana. Lo que Dios dice, lo dice para su pueblo, para la iglesia. Porque somos su pueblo. El que no es hijo de Dios, el que no es pueblo de Dios, pues, ¿cómo Dios le va a dar órdenes? ¿Le daría usted órdenes al hijo de un vecino, de la gente? No, usted da órdenes a sus hijos. Y regula la vida de sus hijos, no la vida de los hijos ajenos. Dios no estuvo gobernando el mundo antiguo. Es más, desde que salieron del huerto del Edén, Dios no ha gobernado al hombre. Después de 2,000 años que salieron del huerto del Edén y la humanidad se multiplicó en la tierra, Dios decidió tomar un pueblo, entre miles de pueblos, un pueblo para que sea su pueblo. Y a ese pueblo sí Dios lo vino regulando. Y hace 2,000 años atrás Dios decidió tomar ya no a un pueblo, a una etnia, sino que decidió tomar un pueblo compuesto por gentes y personas de todas las naciones, tribus, lenguas, de todo el mundo, que es la iglesia. Y lo que Él ordena en la Biblia es para la iglesia. No sé si me hago entender. Entonces no culpemos que el mundo está así porque Dios gobernó mal.
como que si Dios hubiese gobernado a todos los pueblos de la antigüedad. No es cierto. Las leyes que Dios le dio a Israel no las conocían, creo, ni jota los egipcios. Y peor, otros pueblos estaban más lejos. Ellos tenían sus propios dioses y sus propias leyes y costumbres. Y el sexto argumento, el último argumento que yo presento para demostrar que Dios no es el responsable del mundo en que vivimos, es el argumento de que, escúcheme, de que el mundo actual, con todo ese desarrollo de conocimientos, de sabiduría, de ciencia, de democracia, con toda la sofisticación que tenemos hoy en día, este mundo actual no es humano, desde luego, no es mejor que el mundo humanista también de siglos atrás. No es cierto que hoy hemos evolucionado y que hemos eliminado las guerras, que hemos eliminado la poligamia, porque no me van a decir que hoy en día los hombres están haciendo lo que Dios dice. No hay un país en el mundo, que yo sepa al menos, que estén haciendo sus leyes de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que Dios dice. Todos la hacen de acuerdo a lo que los humanos piensan, de acuerdo a lo que sus más connotadas mentes, los más expertos en todas las ciencias, las ramas de la ciencia de sus naciones, piensan. Están haciendo las leyes de acuerdo a su sabiduría, no de acuerdo a la palabra de Dios. Pero el mundo resultado de esta disque evolución, de estos adelantos, de una sociedad más desarrollada, más evolucionada, el mundo hoy en día no está mejor que el mundo de los mismos hombres hace cientos o miles de años atrás. ¿Acaso estamos peor? Y se lo voy a demostrar. Le pregunto, ¿se han eliminado las guerras? Tenemos a Rusia, a la OTAN, encabezados por Estados Unidos, armados hasta los dientes para una guerra, disputándose a Ucrania. Tenemos países con un potencial para la guerra nuclear, que si se unen todos ellos, usan todas sus armas, podrían destruir el mundo varias veces y erradicar de la tierra toda vida. Porque no es solamente Estados Unidos, la OTAN o Rusia. Por ahí hay un loco que en Corea del Norte que también tiene armamento nuclear. Los chinos también están muy desarrollados. La India tiene la bomba nuclear. Irán la tiene. Hasta Israel la tiene. Y no sé cuántos más. Que se ha eliminado la guerra, que con tanta educación, perdóneme, ahora podemos matar más que antes. La violencia se ha eliminado o no se ha eliminado. Se derrama sangre a diestra y siniestra en todas las ciudades prácticamente del mundo entero. ¿No ve aquí en Ecuador cuántos muertos por violencia hay a diario, en cada año? Se mata a sangre fría. Usted ve lo que pasó en las cárceles. Y eso no pasa solamente en Ecuador, también pasa en otros países. El mundo no está mejor que el mundo de los humanos anterior. Hablemos un poquito de la poligamia. ¿Acaso ahora estamos mejor que antes? Cuando Dios reguló esto, por lo menos Dios decía que el hombre que tiene varias mujeres no se desentienda de ellas y sea responsable con todas ellas. Por lo menos eso. ¿Qué tenemos hoy en día? Se ha eliminado la poligamia. Cuando un hombre se casa, se divorcia, se vuelve a casar, se vuelve a divorciar, se casa otra vez, se divorcia otra vez.
¿No se llama eso poligamia? Solamente que le hemos cambiado de forma. Cuando los hombres y las mujeres, casados o solteros, cometen adulterio, cometen fornicación, ¿no es eso poligamia? Pero poligamia pervertida, corrompida todavía mucho más. Por lo menos Dios reguló un poco esto en el Antiguo Testamento. Pero hoy en día es legal que un muchacho o una muchacha se acueste con quien le dé la gana. No comete ningún delito, ni se va a la cárcel por eso. ¿Hemos mejorado moralmente? No hemos mejorado. Estamos peor que antes. ¿Y qué trae eso como fruto? Tantos hijos nacidos sin padre. Tantos niños deambulando en medio de la violencia, en medio de las drogas, de la delincuencia en las calles. Fruto de esta depravación sexual. No me digan que estamos mejor que en el tiempo antiguo. Estamos peor. Y si hablamos del esclavismo, no me diga que la esclavitud ya se abolió. No, pastor, en 1863 Abraham Lincoln, Estados Unidos, decretó la abolición de la esclavitud. Y luego, pues eso se replicó en otros países y hoy en día ya no hay esclavitud. ¿Quién te dijo eso? ¿Me van a decir a mí que hoy en día no hay esclavitud? Hoy en día tenemos, escúcheme, miles y miles y miles de amos por todo el mundo, por todos los países del mundo, que tienen millones, millones y millones y millones de esclavos por todo el mundo. Solamente que los amos ya no se llaman amos, ahora se llaman empresarios. Ahora se llaman inversionistas. Y los esclavos ya no se llaman esclavos, se llaman obreros, empleados, trabajadores, a los cuales se les paga un mísero sueldo para que medio puedan comer, medio puedan vestirse y medio puedan curarse para poder seguir trabajando y enriqueciendo a sus amos. Un esclavo es alguien que trabaja para enriquecer a otro hombre. Un amo es alguien que se enriquece del trabajo de otra persona. La esclavitud sigue existiendo, solamente que le hemos cambiado la forma, hemos cambiado los términos. En el tiempo de antes el amo tenía que darles casa, tenía que alimentarles y tenía que curarles a los esclavos cuando se enfermaban. Porque los esclavos eran la fuerza laboral, eran como el caballo, como el buey que tenía que arar, tenía que comer, tenías que darle un techo para que no se muera de frío, tenías que curarlo cuando se enfermaba, así como curaban a la vaca cuando la vaca se enfermaba. Hoy en día se cambió la forma. Ya hoy en día es más fácil para los amos, ya no tienen que estar haciendo todo ese trabajazo. Ahora le pagan un mísero sueldo. Y tú mismo ves cómo te cuidas, con tal de que me trabajes y me enriquezcas. Perdonen la grosería con la que hablo, pero eso es así. Y muchos esclavos piensan que no son esclavos. Ahora, que hay otros que son mayordomos, que tienen un nivel de esclavitud un poquito más alto. Es cierto, los gerentes, los jefes de departamento, qué sé yo, estos son esclavos, mayordomos. Están en un nivel más alto, pero igual siguen siendo esclavos. ¿Se acuerdan de José en Egipto? Él también era mayordomo y manejaba toda la casa de Faraón, pero era un esclavo, porque de todas maneras trabajaba para que otro se enriquezca con un mejor nivel de vida, pero esclavo.
Este es el mundo que el hombre eligió, no que Dios creó. Y con todo su desarrollo, su ciencia, sus adelantos, el hombre no ha mejorado este mundo. Sigue de mal en peor. Sigue siendo un mundo injusto, un mundo de violencia, de depravaciones sexuales que destruye familias, personas, niños. Un mundo de violencia, donde usted no está seguro ni siquiera en su casa. No puede estar tranquilo en un parque. Ahora usted no puede estar tranquilo en un restaurante. No puede estar tranquila en un salón de belleza ahí embelleciéndose, porque para que entra un ladrón, un criminal y va robando y matando. No importa cuántas leyes hagamos, eso sí va de mal en peor. No importa que declaremos estado de ¿qué se dice ahora? De estado de excepción. Siguen matando. Espero que esto sea suficiente para entender que Dios no es el responsable del mundo en que vivimos. Pero la segunda pregunta, espero que sea más corto. La segunda cosa que queremos explicar: ¿por qué Dios no arregla este mundo? ¿Por qué, si Dios, siendo Dios, no cambia las cosas, teniendo todo el poder para hacerlo? Es más, muchos cristianos se matan orando: Señor, Señor, cambia el mundo, trae la paz, la justicia, Señor. Hacen ayunos, cadena de oración, y Dios pareciera ser que no les escucha. Y el mundo va de mal en peor. Porque oren lo que oren, ayunen lo que ayunen, el mundo sigue de mal en peor. Es más, Jesucristo dijo que la maldad más bien se va a multiplicar. Por eso es que hay que saber qué orar y cómo orar, para no orar contra la voluntad de Dios y contra la palabra de Dios. No se nos manda a orar para cambiar el mundo, se nos manda a orar para que Cristo venga. Para que Dios acabe con este mundo e instaure el nuevo mundo, el reino de los cielos. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Por qué Dios nos cambia? Se lo voy a explicar como Jesús lo explicó en su parábola más magistral que hay, que es la parábola de los dos hijos, del padre y los dos hijos. Dijo Jesús que un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos un día le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice que el padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, tomándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada de su padre, y allí desperdició los bienes de su padre viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran crisis, una gran hambre sobre aquella provincia, lejos de la casa de su padre, y comenzó a faltarle. Y como los amigos con quienes consumió los bienes de su padre le dieron la espalda cuando ya no tenía nada, como suele pasar, como cuando ya terminó ya vendió el anillo que tenía de hijo, anillo de oro, y se comió la plata, que no tenía con qué comer. Cuando ya vendió los zapatos, los Nikes que tenía, para poder comprar y comer algo. Cuando ya no tenía nada que vender, dice que se arrimó a un ciudadano de aquella tierra, el cual le envió a que apacentase cerdos. Se fue a hacer el trabajo más humillante que podía tener un judío en aquellas épocas. Ellos hasta podían cuidar ovejas, pero chanchos, los animales eran inmundos, los cerdos para ellos. Y se fue allá. Pero no solo eso, sino que dice que él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, y no le permitían hacerlo. O sea, llegó al punto en que fue tan humillado que valía menos que un cerdo. O sea, que el cerdo coma, pero que tú te puedes morir de hambre, pero el cerdo no. ¿Quién valía más? El chancho, el cerdo. O sea, este hombre llegó al subsuelo. O sea, se fue hasta lo último. Y estando allí, con la barriga que le sonaba, descalzo, con frío, abandonado, solo, sin amigos,
sin un peso encima, allí volvió en sí. Y dijo, qué bruto, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Por qué me salí de la casa de mi papá? Allá en la casa de mi padre hasta los jornaleros, hasta los esclavos comen montañas de comida. Porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan y de todo bien. Y yo aquí perezco de hambre. Yo aquí ni las algarrobas de los chanchos me dejan comer. Y volviendo en sí dijo, me levantaré e iré a mi padre, le pediré perdón, le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Sé que ya no merezco ser llamado tu hijo, pero quiero que me recibas por lo menos como un jornalero, por lo menos para tener que comer. Y dice que se levantó y caminó hacia la casa de su padre. Y cuando su padre lo vio desde lejos, dice que se le revolvieron las entrañas y tuvo misericordia de su hijo. Y no solo eso, sino que dejándolo todo, corrió y se lanzó sobre él, lo abrazó, lo besó, lo apapachó y lloró con él ahí, de alegría, de gozo por verlo. Y el hijo le dijo, papá, yo quiero decirte algo antes que nada, para que no malentiendas las cosas. Yo sé que ya no merezco ser llamado tu hijo. Yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo hice la peor estupidez de mi vida al haberme alejado de ti. Y ya no vengo para que me recibas como un hijo, porque ya no merezco ser tu hijo. Solo vengo para que me recibas como un jornalero. Su padre ya no le escuchaba nada. Le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido. No dijo saquen un vestido, saquen el mejor vestido y vestirle. Y pongan otro anillo en su mano, el anillo de hijo, porque quiero restaurarlo. Y además, pongan calzado también en sus pies, el mejor calzado que haya. Y traigan el becerro gordo y mátenlo, que vamos a hacer asado y comamos y hagamos fiesta. Llamen a la 24 de mayo que venga para acá. Y comenzaron a regocijarse porque mi hijo era muerto, estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pongámonos en los zapatos del papá en esta historia. El padre representa a Dios. Este padre sabía que cuando el hijo le pidió la herencia es porque ya no quería estar con él. El padre sabía que este hijo se quería ir, que se quería largar de la casa. Sabía que este hijo ya no quería vivir bajo la protección, el cuidado, las reglas de papá. Él sabía eso. Este padre sabía que si le entregaba los bienes, la herencia que el hijo le pedía, no había nada que lo detenga para que se vaya. Estaba consciente el padre. Además, también él sabía que a su hijo le iba a ir mal. Él sabía que él iba a malgastar, que él no estaba preparado para poder vivir independientemente, solo, sin papá. Que él iba a malgastar los bienes y que lo iba a perder todo. Pero no solamente sabía eso, el padre también sabía que este hijo, una vez que lo pierda todo por allá afuera, iba a pasar hambres, necesidades, fríos y hasta el peligro de su vida, de morir. El padre sabía que su hijo era orgulloso y que primero iba
aguantar todo antes de regresar. Y que iba a sufrir las peores peripecias. Lo curioso es que sabiéndolo todo, porque el Padre representa a Dios, repito, sabiendo todo esto, aún así le entregó los bienes. Sabiendo lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar, le entregó los bienes. ¿Quería el papá que el hijo vaya a sufrir? No. Pero el padre sabía que era necesario que el hijo pasara por todo eso. Porque el padre sí quería vivir con sus hijos, como todo padre queremos que nuestros hijos vivan. Ojalá con nosotros, pero eso no es muy sabio, ¿verdad? Pero que no se vayan lejos, que vivan por aquí cerca, ¿no? Porque queremos ver los nietos. El padre sí quería que su hijo viva con él, era soltero todavía, así que él lo quería en la casa. Pero no quería un hijo descontento. No quería un hijo resabiado. Un hijo prepotente. Un hijo que creía que es más inteligente que el papá. Como suelen ser los muchachos. Un muchacho que cree que nos hace un favor porque está en la casa con nosotros. Que el darle la comida y las cosas buenas, que el privilegio es para nosotros los padres, no para ellos. Porque son jóvenes, no entienden. Nosotros queremos un hijo que valore la casa, que nos ame, que sean agradecidos con nosotros. Entonces, él vio que este hijo tenía la necesidad de ir a probar, a escarmentar el fruto de sus decisiones. Y por eso le permitió que se vaya. Otra pregunta. ¿Por qué el padre no fue a socorrerlo? Porque el padre ya había calculado, pasó el tiempo, digo, ya se le había acabado la plata, ya de haber vendido el anillo, ya de haber vendido los Nikes que tenía, ya debe estar ahorita sin amigos. Es mi hijo, no quiero que sufra. ¿Por qué no, si no fue él, por qué no podía haber mandado a uno de sus criados para que vaya a buscarle y le dé alguna cosita ahí para que por lo menos coma? Mandarle unos zapatitos, o ir y buscar un amigo por ahí del hijo y darle para que le sustenten, para que le ayuden. Si el padre hacía eso, le pregunto, ¿a qué hora el hijo regresaba a la casa? No regresaba. Si el padre hubiese ido y dijo, mi hijo, mira, ya no tienes nada, ven, regresa a la casa, ¿cómo vas a estar aquí sufriendo? Y lo convencía de que regrese a la casa. Le aseguro que una vez que ya le pasaba el hambre, una vez que otra vez tenía sus ropitas, sus cosas, le hubiese sacado en cara al papá, le hubiese dicho, de gana, mejor, a ver, digo, bien estaba. Si yo tenía de todo por allá, yo por hacerles favor a ustedes que regresé. Porque así somos. Por eso es que el padre, escúchenme, no lo fue a buscar. Porque todavía su orgullo no estaba totalmente quebrantado. Él tenía que topar el fondo cuando ya no le quede nada de orgullo para que pueda volver en sí, para que pueda valorar a su padre. Valorar, y mira cuánto lo valoró, que le dijo, padre, ya no merezco ser tu hijo. ¿Cómo no quisiera yo que los hijos jovencitos le dijeran al papá, no merezco ser tu hijo? No merezco el plato de comida que me das. No merezco la casa que me estás dando.
Pero no, chica, ellos son más exigentes todavía que nada. Por eso es que cuando tu hijo se vaya de la casa, llámale el taxi. Y no es porque lo odias. ¿Sabes de que muchos padres echan a perder a sus hijos justamente porque los sobreprotegen? Y aunque hagan las cosas mal, están ahí para solucionar las consecuencias. Esta es escuela para padres también, ¿no? ¿Por qué el papá no le arregló la vida al hijo cuando estaba allá alejado de él? Allá en la pobreza, en el hambre, en la necesidad, en la desnudez. Porque si le arreglaba el problema ya, el hijo no regresaba nunca. Escúchame, el Padre es Dios. El hijo pródigo somos los hijos de Dios que nos alejamos. En el huerto del Edén nosotros nos alejamos de papá. Tomamos la creación, los bienes de Dios y nos apartamos de Dios. Y hemos malgastado sus bienes viviendo perdidamente 6,000 años. Y estamos en guerras. Estamos en depravaciones sexuales que traen desastre, llanto, lágrimas, que trae niños abandonados, niños sin hogar, que ha generado la creación de muchas casas de acogida, donde los niños, si bien es cierto que tienen ayuda, pero no es para lo que fueron creados. Hemos vivido en un mundo lleno de violencia. Estamos cosechando, como el hijo pródigo, cosechando el fruto de la decisión de haber abandonado a Dios, de haber rechazado el reino de Dios. Y Dios no va a arreglar este mundo, porque si lo arregla jamás nos arrepentimos. ¿Cómo vamos a volver a Dios si estamos bien acá? Por eso es que si nos enfermamos, claro que nos sana, pero nos volvemos a enfermar. O nos ayuda a sobrellevar la enfermedad nada más, para que deseemos ir a la casa de papá, regresar a Dios. Las guerras, eso es parte del mundo que elegimos. Las tenemos que soportar para que deseemos el reino de paz que Jesucristo va a traer. La pobreza, la miseria, la falta de trabajo, la estrechez económica que tenemos es necesaria para que nosotros pensemos en las riquezas del reino de los cielos, el reino de Dios, para que deseemos y para que regresemos. Por eso Dios no cambia y no arregla este mundo. Más bien se va a ir complicando. Pero usted y yo hemos vuelto en sí. Usted y yo estamos ya caminando de regreso a Dios. Y aunque posicionalmente ya estamos con Dios, sin embargo, en la práctica todavía falta que lleguemos al reino de los cielos. Eso sucederá el día en que Jesucristo venga e instaure el reino de los cielos. Ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá hambre, ni frío, ni sed, ni nada, y no habrá guerras. Y ya no habrá violencia. Ya no habrá hambre, no habrá pobreza. Ya no habrá esclavitud. Estaremos con Dios como Padre y todos seremos hijos. Será lo que Dios quiso al comienzo. Yo quiero cerrar esta mañana esta enseñanza hablándoles a aquellas personas que aún no han vuelto en sí.
Si tú eres una de esas personas que te sientes como que estás en un chiquero, que sientes que no tienes esperanza en esta vida, que no te sientes cómodo en este mundo, quiero decirte que es porque tú eres hijo y tienes un padre. Que lo que tienes que hacer es volver en sí, arrepentirte, decirle a Dios: Señor, ya no merezco ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Lo que tienes que hacer es levantarte y comenzar a caminar hacia tu Padre, hacia Dios. Si es que no te sientes incómodo en este mundo, lamento decirte que tú no eres hijo. De pronto estás contento en este mundo, así como los chanchos están contentos en el chiquero. Pero un hijo de Dios no puede estar contento en este chiquero, en este mundo. Así que yo te invito a que te levantes, que vuelvas en sí. Y quiero ayudarte a hacer una oración esta mañana, para que te arrepientas y vuelvas a tu Padre, vuelvas a Dios. Y aunque el reino de Dios todavía no se ha manifestado, y aunque duren unos 15 o 20 años más, que es lo que pensamos que va a durar, de todas maneras estás de camino ya a la casa, a tu casa, donde morarás por largos días. Y eso es lo importante. Cierra tus ojitos y oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Espíritu Santo, como siempre. Y nunca nos cansaremos de reconocer que tú eres nuestro Maestro. Y que solo tú puedes entrar en la mente y el corazón y cambiar las vidas de las personas con tu palabra. Gracias por hacerlo en esta mañana, una vez más. Y te tributamos a ti todo el honor, todo el crédito, toda la gloria y toda la honra. En esta mañana ha quedado bien claro para nosotros que el mundo en el que estamos no es responsabilidad tuya. Es el mundo que nosotros los humanos escogimos en Edén, rechazando el mundo que tú querías para nosotros. Y lo que tenemos hoy en día es la consecuencia. Lo que hemos tenido durante estos 6,000 años de esta era del hombre sobre la tierra es la consecuencia de la decisión, de la mala decisión, de la estúpida decisión, de la loca decisión de haber rechazado tu reino, tu casa, allá en Edén, y haber salido con tus bienes, pero sin ti, para desperdiciar tu creación, tus bienes, viviendo perdidamente. Que todas estas desgracias, todas estas cosas malas como la guerra, la depravación sexual, la violencia, la sangre, los genocidios, la explotación del hombre por el hombre, la pobreza, las enfermedades y toda la miseria que existe en este mundo, no es culpa tuya. Habiéndote escuchado hoy, seríamos estúpidos si no entendemos esto. Es culpa del hombre. Así como el hijo pródigo no podía en el chiquero decir: mi papá tiene la culpa, por él estoy sufriendo hambre, por él estoy descalzo, por él estoy aquí en este chiquero. Él no tenía cara para decir eso, y no lo dijo. Él reconoció que fue su propia culpa, que él cometió el error de haber dejado a su padre. Pues que así mismo en esta mañana, en todo el mundo, la gente que nos escucha,
vuelva en sí y lejos de culparte por la desgracia de este mundo, más bien se arrepienta y vuelva a ti. Digo, aquellos que son hijos tuyos, aquellos que están ordenados para salvación, que cada uno diga conmigo en esta mañana: Dios, lamento haberte abandonado, lamento haberme apartado de ti. Reconozco que lo que estoy sufriendo y lo que sufre este mundo, este planeta, es culpa del hombre, es culpa mía, porque nosotros te abandonamos, nosotros te rechazamos y decidimos convertirnos en dioses de nosotros mismos. Decidimos convertirnos en dioses de tu creación y hemos terminado en toda esta desgracia. Pero nos arrepentimos. Nos arrepentimos en el nombre de Jesús y queremos volver a ti. Sé que no merecemos ser tus hijos. Recíbenos como uno de tus jornaleros, aunque por tu palabra sabemos que tú nos amas y que estás dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos nuevamente como tus hijos y llevarnos a tu casa, al reino de los cielos, donde tendremos abundancia de pan, donde hará fiesta, donde no careceremos de ningún bien. Gracias, Papito Dios. Perdónanos nuestros pecados. Perdónanos en el nombre de Jesús. Perdónanos en la cruz de Cristo. Perdónanos por la sangre que derramó Jesús en la cruz. Y recíbenos. Padre, te pedimos que ores con el Espíritu Santo sobre a todos aquellos que están ordenados, que son tus hijos, Dios, y que están ordenados para salvación. Dales la razón, que vuelvan en sí, que abandonen la locura, el orgullo, y que se humillen delante de ti y que regresen a casa para vivir contigo, Jesús, para vivir contigo, Padre Celestial. Gracias. Oro por todos aquellos que han orado conmigo en esta mañana, para que tú completes la obra, sea donde sea, estén donde estén. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, para que ya podamos vivir en tu casa por largos días. En el nombre de Jesús oramos. Y la iglesia dice: amén y amén. Dios